A ver, pensemos en cómo han cambiado los coches desde que aparecieron. La evolución ha sido constante, pero ahora mismo estamos viviendo una de las transformaciones más grandes, la electrificación. Así que hoy vamos a desmenuzar, paso a paso, qué onda con todos estos tipos de vehículos que están marcando el futuro. Para entender la solución, primero hay que entender el problema, ¿no? O sea, ¿por qué de repente este cambio tan drástico hacia lo eléctrico? Pues la respuesta está en el motor que movió al mundo durante más de un siglo, el de combustión. Y aquí está el dato clave, el que lo empezó todo. Más del 70%, es una cifra enorme, y una parte muy importante de ese porcentaje viene del transporte, lo que pone a los coches de gasolina y diésel, pues, en el centro del debate. El objetivo se volvió clarísimo, encontrar una alternativa mucho más limpia. Y bueno, la primera gran respuesta no fue un borrón y cuenta nueva. No fue deshacerse por completo del motor de combustión, sino combinarlo con algo nuevo, un motor eléctrico. Y de esa mezcla, de esa fusión, es que nace el vehículo híbrido. La definición es súper sencilla, pero la verdad, muy potente. Piensen en un auto con dos corazones. Uno, el de toda la vida, que quema gasolina, y otro que funciona con electricidad. La verdadera magia está en cómo se las arreglan para trabajar juntos. Ojo, no es nada más poner dos motores y ya está. La clave de todo es un cerebro electrónico, la ECU, que es como el director de orquesta. Decide en cada segundo qué motor usar, si usar los dos al mismo tiempo o cuál descansa, todo para gastar lo menos posible. Por ejemplo, en un semáforo, al arrancar, que es cuando un coche normal gasta muchísima gasolina, aquí entra el motor eléctrico a echar una mano. O en el tráfico pesado, puede que el coche se mueva solo con electricidad. Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque la palabra híbrido no es una sola categoría, es en realidad toda una familia de tecnologías. Hay que verlo como un espectro, que va desde una ayudadita eléctrica hasta coches que son prácticamente eléctricos. Así que vamos a conocer a cada miembro de esta familia. Vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Y el primer escalón, la forma más básica de electrificación que puede tener un auto, es el mild hybrid, también conocido como microhíbrido. A ver, algo súper importante que hay que entender aquí es que un mild hybrid no puede funcionar como un coche eléctrico. Su motorcito eléctrico está ahí para asistir, para darle un empujón al motor de gasolina y que no se esfuerce tanto. ¿El resultado? Un ahorro de combustible, sí, de entre un 5 y un 10%, pero nunca va a mover el coche por sí solo. Es un asistente, no el protagonista. Ahora sí, subimos un escalón y llegamos al HEV, el híbrido convencional. Este es el que casi todos conocemos, el que hizo popular todo este concepto. Y aquí hay una palabra clave que hay que grabarse: autorrecargable. A diferencia del anterior, el motor eléctrico de este sí puede mover el coche por sí solo, aunque sea por distancias muy cortitas, un par de kilómetros a lo mucho. Pero lo más increíble es que no hay que enchufarlo nunca. La batería se recarga solita, recuperando la energía que se pierde al frenar y también usando la energía extra del motor de gasolina. Es un sistema súper inteligente. Y dentro de estos híbridos normales, hay diferentes formas de organizar los motores. En uno en serie, el motor de gasolina es como una planta de luz que solo le da energía al motor eléctrico. En uno en paralelo, los dos motores pueden mover las ruedas. Y luego está el combinado, que es el más común, donde la computadora del coche decide qué es lo mejor en cada momento para ser lo más eficiente posible. Ok, prepárense porque aquí viene el siguiente gran paso en la evolución, el PHE, o híbrido enchufable. Como su nombre lo dice, la clave está en el enchufe. Este sí se conecta a la corriente. Es, digamos, el puente perfecto entre el mundo híbrido y el mundo 100% eléctrico. Y aquí está su superpoder. Gracias a una batería mucho más grande, tiene una autonomía de por lo menos 40 kilómetros en modo totalmente eléctrico. ¿Y eso qué significa en la vida real? Significa que la mayoría de los trayectos diarios, ir al trabajo, a la escuela, al súper, se pueden hacer sin gastar ni una sola gota de gasolina. Funciona como un eléctrico puro. Y si hay que hacer un viaje largo, pues ahí está el motor de gasolina de respaldo. ¡Cero ansiedad! Y para terminar con la familia, vamos a ver algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que ya es una realidad: el vehículo de pila de combustible, o FCEV. En el fondo, es un coche eléctrico, pero la forma en que consigue su electricidad es totalmente diferente. Este que ven es el Toyota Mirai, uno de los pioneros. Un FCEV no se enchufa a la pared. En lugar de eso, se va a una estación y se carga con hidrógeno. A bordo tiene una pila de combustible que mezcla ese hidrógeno con el oxígeno del aire y ¡pum!, genera electricidad. ¿Y saben qué es lo único que sale por el escape? Vapor de agua. Nada más, es literalmente una planta de energía limpia sobre ruedas. Entonces, para que quede súper claro, hagamos un resumen rápido. El MHEV solo ayuda.
El HEV se recarga solo, pero su modo eléctrico dura muy poquito. El PHEV sí se enchufa y te da suficiente autonomía eléctrica para el día a día. Y el FCEV es un eléctrico que crea su propia energía con hidrógeno. Cada uno tiene su chiste. Listo, ya entendimos cómo funciona cada uno. Pero, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Porque esto ya no es un experimento de laboratorio, ¿eh? Es una transición global que está pasando justo ahora, frente a nuestros ojos. Para darnos una idea de la magnitud de esto, vean este número. Se espera que para 2025, o sea, ya a la vuelta de la esquina, se vendan más de 20 millones de vehículos electrificados cada año en todo el mundo. Esto significa que casi 1 de cada 5 coches nuevos que se vendan va a tener algún tipo de electrificación. Es una locura. Y esto no es solo porque la gente los esté comprando. Hay una presión enorme desde los gobiernos y los propios fabricantes. Ya hay fechas límite entre 2025 y 2040 para dejar de vender coches de combustión. Y si a eso le sumamos que cada vez más y más gente va a vivir en ciudades, la necesidad de un transporte que no contamine se vuelve, pues, una prioridad absoluta. Muy bien, ahora vamos a aterrizar todo esto. ¿Cómo se ve este panorama mundial aquí en México? Porque claro, la historia aquí tiene sus propios colores, con muchas oportunidades, pero también con retos bien grandes. Esta gráfica nos da un buen baño de realidad. Aunque las ventas de híbridos y eléctricos crecen cada año, la verdad es que siguen siendo una parte muy pequeña del pastel, menos del 2%. La grandísima mayoría de los coches que circulan en México siguen siendo de combustión interna. Pero la historia en México tiene como dos caras. Por un lado, hay avances bien importantes, sobre todo en el transporte público. Ahí están el trolebús, el metrobús, el tren ligero, sistemas que ya funcionan con electricidad. Pero, por otro lado, para la gente de a pie, los retos siguen siendo importantes. El precio de los coches todavía es alto y la red de estaciones de carga, las famosas electrolineras, pues todavía le falta mucho para competir con las gasolineras. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Ya sabemos para dónde va el mundo, ya entendemos la tecnología, las diferencias, los beneficios, pero con retos tan claros como el costo y la infraestructura, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué falta para que esta transición se acelere de verdad y sea una realidad para todos en la región? Esa es la gran pregunta para el futuro de cómo nos vamos a mover.